Bueno, hoy vamos a tener un mensaje de parte de Elliot, que nos visita de la iglesia de Estados Unidos, City Rev. Aplaudan un poquito más, que estaba nervioso. Y yo voy a hacer todo lo posible por traducir lo que el Señor ha puesto en su corazón para la iglesia de Cajabamba, ¿ok? Entonces vamos a orar primero por él. Padre, te damos gracias por la vida de Elliot. Pedimos, Señor, que lo uses grandemente para llegar a tu pueblo, Señor. Pon tus palabras en su boca, tus pensamientos en su mente, Señor, para que él pueda transmitir el mensaje que tú has puesto anticipadamente en él, Padre, en su corazón. Oramos para que ese mensaje sea recibido por tu pueblo claramente, Señor, y que pues no salgamos igual de como hemos entrado, Señor. Que salgamos cambiados, transformados, como dice tu palabra en James, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que también seamos practicantes de la misma. Porque lo mismo que nada, si oímos, por un oído sale, por uno entra y por otro sale, y seguimos igual. No, la idea es que tu palabra pues la pongamos en práctica para que transforme nuestras vidas y transforme esta ciudad de Cajabamba y sus alrededores. Así que oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Good morning, church. Buenos días, iglesia. Like Pastor Juan said, my name is Elliot. I'm with City Rev from Miami, Florida. Como dijo Juan, el pastor Juan, mi nombre es Elliot, soy de la iglesia de City Rev de la Florida, Estados Unidos. I wanted to reiterate how welcome we felt here in Cajabamba. Y solamente quiero reiterar que nos sentimos muy bienvenidos aquí en Cajabamba. It has been a huge blessing to be able to serve alongside all of you. Y es para mí una gran bendición poder servir junto con ustedes durante estos días. Y la segunda vez que viene, por si acaso. And I know we'll all leave here feeling at home at this church. Y nos sentimos como en casa en esta iglesia. I've been asked to share this morning and wanted to share something God has been teaching me. Y voy a compartir hoy día algo que el Señor me ha enseñado a mí y quiero transmitírselo a ustedes. And I hope God can teach you something through this. Y espero y oro a Dios para que el Señor les enseñe algo a ustedes el día de hoy. It's an interesting experience teaching or just talking through a translator. Es una experiencia muy interesante enseñar o hablar junto con un traductor. Although I've learned a few words in Spanish, A pesar de que sé algunas palabritas en español, and I'm sure a lot of you would recognize some words in English, y yo sé que probablemente algunos de ustedes reconocerán algunas palabras en inglés, words don't seem to mean anything until they are translated. las palabras no significan nada a no ser que sean traducidas y entendidas. It seems like words only matter as far as someone else can hear and interpret them. Parece ser que las palabras solamente tienen significado cuando uno las recibe y las entiende. After all, language is fluid at times. Después de todo, el lenguaje fluye generalmente. In both English and Spanish, we have words that mean something different than they did 100 years ago. Muchas de las palabras en inglés y en español no significan lo mismo que significaban 100 años atrás. Even from generation to generation, words can shift and change. Inclusive de generación en generación las palabras pueden cambiar. Others can be built up and torn down by our words. Algunas palabras pueden levantarnos, otras pueden tirarnos abajo. Depending not just on the way your words are intended, Depende de la intención con que tú dices las palabras. but also the way your words are received. Pero también de la manera como nosotros podemos recibir esas palabras. I'm sure most of you have experienced this in some way. Yo sé que muchos de ustedes probablemente han experimentado estas cosas. But does it end there? Pero no termina ahí. Is God only concerned about how our words are received by others? ¿Es Dios solamente preocupado de la manera como reciben las palabras otros? Is there more at stake here? ¿O es más que de lo que está aquí? God has a lot to say about the power of the tongue. Dios tiene mucho que decir del poder de la lengua.
Let's turn to James chapter 3, starting in verse 1. Vamos a ir todos que tienen sus Biblias al libro de Santiago. If we can all stand. Y si se pueden poner de pie, por favor, para orar, para leer la palabra de Dios, pongámonos de pie. Como que se nos quite el sueño un poquito. Santiago capítulo 3, versículo 1. Él va a leer en inglés para la gente que habla inglés y yo leo después en español para la gente que habla español. Y lo repetimos todos juntos. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. En español, hermanos míos, repitamos todos juntos, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Chismoso, mentira. Asiento, por favor. Sit down. Gracias. This is a pretty intense passage. Este pasaje es un pasaje realmente muy intenso. So I wanted to take a moment to pray one more time before we dive in. Quiero tomarme un minuto para volver a orar antes de empezar. Dear God, Querido Dios. help. Oh, you go. Help. Ayuda. Amen. Amén. Necesitamos ayuda. Amén. So, starting in verse 1, Entonces, si empezamos en el versículo 1,
Verse 1 says, James gives a warning, saying, not many of you should become teachers. En el versículo 1, Dios nos está, al apóstol Santiago nos está previniendo, nos está advirtiendo de que tengamos cuidados de ser maestros. When God first put it on my heart to teach this passage, Cuando Dios puso en mi corazón enseñar este pasaje, I was terrified. estaba realmente nervioso. There is so much weight and power to the Word of God. Hay mucho peso y poder y responsabilidad en la palabra de Dios. And the book of James gives a stern warning to those who would teach it. Y Santiago en su libro empieza a advertir a aquellos que quieren ser maestros, But let's continue. pero sigamos. Starting in verse 2, En el versículo 2, for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to also to bridle his whole body. dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Cuando ponemos, el versículo 3 dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder, wherever the will of the pilot directs. Versículo 4, fíjese también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. James compares the tongue to a bit used to steer a horse and a rudder on a ship. El apóstol Santiago está comparando la lengua con el freno de un caballo y con el timón de un barco. What's interesting about both of these analogies Lo que es interesante acerca de estos dos ejemplos, is that they do not have an external effect. ¿Cedrín? They do not have an external effect. Lo interesante de todo esto es que no tiene un efecto externo, But they have an internal effect on the object itself. pero sí tiene un efecto interno en el objeto en sí o en el animal en sí. They determine the object's direction. Esto determina la dirección del objeto o del animal. Similarly, our tongues can direct the course of our lives. De manera similar, nuestra lengua dirige nuestro camino. James goes as far as to say that if you do not stumble in what you say, you would be considered perfect. Él está diciendo que si tú realmente no tienes problemas con la lengua, eres un hombre perfecto o una mujer perfecta. I don't know if it's different in Peru, Yo no sé si es diferente en Perú, but back in the United States, pero en Estados Unidos I don't know any people who have accomplished this. yo no conozco a nadie que haya podido perfeccionar esto. So, what truth is James communicating about the power of our words? Entonces, ¿cuál es la verdad que el apóstol Santiago está tratando de comunicar acerca de este hecho? Let's continue in verse 5 and 6. Vamos al versículos 5 y 6. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. También la lengua es fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. We may think our words are small. Podemos creer que nuestras palabras son pequeñas. Things we say, maybe negative things about others or even ourselves, Cosas que decimos acerca de otros o incluso de nosotros mismos are insignificant. son insignificantes. But the Bible communicates something different. Pero la Biblia nos está comunicando algo totalmente distinto. The Bible compares the tongue to a fire, setting an entire forest alight.
La Biblia está comparando la lengua con un fuego que puede incendiar todo un bosque. Words can offend, Las palabras pueden ofender, ruin friendships, malograr relaciones, destroy marriages, destruir matrimonios and start wars. e incluso empezar guerras. They can also save lives, Pero también pueden salvar vidas, build people up, exhortar a la gente, restore broken hearts, restaurar corazones rotos and uphold justice. y aplicar justicia. In fact, the Bible tells us that God literally spoke the universe into existence. Inclusive la Biblia nos dice que Dios habló que se creara el universo con sus palabras. So is James merely asking us to be careful? Entonces, Santiago nos está diciendo que tengamos cuidado, That we can have a positive or negative effect with our words? que de que tenemos positivo o negativo efecto en nuestras palabras. The Bible says that the tongue is a fire, a world of unrighteousness. La Biblia nos dice que nuestra lengua es un fuego en un mundo de maldad And stains the whole body. y que contamina todo el cuerpo. We can pour our whole lives into serving, Y podemos comparar toda nuestra vida en el servicio, into good works for the kingdom. en las buenas obras que hacemos por el reino. But James says that our tongues stain all of it. Pero Santiago nos está diciendo que nuestra lengua es un mundo de maldad y contamina todo el cuerpo. Setting on fire our entire course of life. Y que puede prender fuego a todo el curso de nuestra vida. This is incredibly strong language. Esto realmente es una palabra muy fuerte. So it would seem important that we do everything in our power Entonces esto significa que debemos hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance, en nuestro poder, to exercise self-control in our speech. que ejercitemos dominio propio en la manera en que hablamos. But let's look ahead to verses 7 and 8. Pero vamos a mirar para eso los versículos 7 y 8. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by mankind. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. At first glance, this seems hopeless. A primera impresión esto parece que no tiene sentido, que no hay esperanza. James both says that if we cannot tame the tongue, our entire lives will be stained. Santiago dice que si nosotros no podemos contener nuestra lengua, toda nuestra vida está arruinada. But James also says that we can't tame our tongues. Pero Santiago también dice que podemos controlar nuestra lengua. I wanted to share an experience in my life where God convicted me about the significance of the words I spoke. Quiero contar una experiencia que yo tuve personalmente donde Dios me enseñó a controlar mi lengua. A close friend of mine and I got into a disagreement over something very small. Uno de mis mejores amigos, llegamos a un desacuerdo sobre algo insignificante. At first, it wasn't a big deal. Al comienzo no era una gran cosa. We were still able to be friends Todavía podíamos seguir siendo amigos and be courteous towards each other. y poder hablar entre nosotros. But I began speaking negatively about this person. Pero empecé a hablar negativamente acerca de esta persona. And what started as a minor disagreement Y lo que empezó como un pequeño desacuerdo turned into resentment. se convirtió en un resentimiento. And the resentment grew Y el resentimiento creció until I actively avoided that person. hasta que activamente yo rechazaba y me escondía de esa persona. At one point, I couldn't even be in the same room as them. Al punto que en varios momentos no podía estar en el mismo cuarto que él estaba. Although my tongue did cause harm to friendships and people around me, Y a pesar de que mi lengua causó problemas en personas que estaban alrededor de mí, it did far more damage to my own heart and my own walk with God. hizo mucho más daño en mi propia vida. Friends and spiritual leaders in my life Amigos y líderes espirituales en mi vida
kept telling me that I needed to get my heart in the right place and simply forgive them. Se mantenían diciéndome que tenía que mantener mi corazón en el lugar adecuado y que tenía que perdonar. But trying to get my heart in the right place was impossible by my own doing. Pero tratar de tener mi corazón en el lugar correcto parecía imposible en mis propias fuerzas. It wasn't until, through the grace of God, Y no fue hasta que por la gracia de Dios I was convicted to forgive my friend. me sentí convictado de perdonar a mi amigo. And it wasn't until God compelled me to express this verbally Y no fue hasta que básicamente el Señor me guió a expresar esto verbalmente that my heart actually began to change. que mi corazón empezó a cambiar. And now my friend and I are still very good friends to this day. Y ahora mi amigo y yo somos muy buenos amigos otra vez. My walk with God has improved drastically since then. Mi caminar con el Señor mejoró drásticamente después de esto. As my words have began to improve. Y mientras que mis palabras empezaron a mejorar. I'm still not far from perfect, Todavía no soy perfecto, but through God's grace, pero por la gracia de Dios, I've been able to begin to tame my tongue. pero empecé yo a controlar mi lengua. While the words we speak flow from our heart, Las palabras que nosotros expresamos vienen de nuestro corazón. our heart in turn is affected by our words. La parte interna de nuestro corazón es afectada por nuestras palabras In ways far more profound than we realize. en maneras más profundas de lo que tú te imaginas. I want to read a passage out of Proverbs, Voy a leer un pasaje y quiero que lo leamos juntos, un pasaje en el libro de Proverbios, this is Proverbs 18:21. Proverbios 18, 21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. ¿Ya están todos en Proverbios 18, 21? Para que lo subrayen, los que tienen su Biblia a la mano. Dice el versículo 21 del libro de Proverbios 18. Para los que no saben dónde está Proverbios, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Está al ladito de Salmos. Ok, versículo 21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. The Bible says that we literally have the power of death and life in our tongues. La Biblia nos está diciendo claramente que tenemos el poder de vida y muerte en nuestra lengua. But the Bible also says that we cannot control our tongues. Pero la Biblia también nos dice que es muy difícil que controlemos nuestra lengua. But there is hope in Jesus. Pero hay esperanza en Jesús. We serve a God who is perfect Servimos a un Dios que es perfecto and sent his only son to walk on earth as a human, y envió a su único hijo a vivir en la tierra como humano completely unstained by sin. y completamente atacado por el pecado. Dying on the cross as a perfect sacrifice Murió en la cruz como un perfecto sacrificio and rising from the dead y se levantó de la muerte so that we may live. para que nosotros vivamos. James says Santiago dice, that if a man can fully tame his tongue, he is perfect. Santiago dice que si nosotros, el hombre, puede contener su lengua, somos perfectos. And Jesus was perfect. Y Jesús fue perfecto. It is only through the grace of God Y solamente es bajo la gracia de Dios and the blood of Jesus y la sangre de Jesucristo that we can be sanctified, que nosotros podemos ser santificados, that our tongues can be sanctified que nuestras lenguas pueden ser santificadas and brought under control. y tomar control de ella. It is only through the grace of God Y eso solamente sucede a través de la gracia de Dios and the blood of Jesus y la sangre de Jesucristo. that I can even be here right now. Que puedo estar inclusive aquí yo el día de hoy. So with this truth in mind,
Entonces, con esta verdad del día de hoy, let us surrender our tongues rindamos nuestra lengua and let us surrender our lives y rindamos también nuestra vida so that the course of our lives may be redeemed. para que el curso de nuestra vida sea rectificada. So, if You want me to do? Okay. So, básicamente ese era el mensaje que tenía Elliot para nosotros. Y yo quiero que como iglesia recapacitemos bien en las palabras que acaba de compartir a través de el libro de Santiago, Elliot, ¿no? Y que de repente nos tomemos unos segundos para pensar qué hemos dicho alguna vez con nuestra lengua, a quién se lo hemos dicho, o quién nos lo ha dicho a nosotros, o nos lo hemos dicho nosotros mismos, que hemos causado que ese bosque se incendie, que hemos causado que relaciones se incendien. Muchas veces como parejas decimos algo a nuestra esposa que la ofendemos y creemos que nosotros no pasó nada. Y cuando la esposa viene, la esposa no te habla y está muda contigo, ¿no? Y tú quieres algo más y ella te dice, no, hoy día no. Y tú dices, ¿pero qué hice? ¿Qué pasó? Tu lengua y las palabras que tú dices muchas veces crees que no son ofensivas, pero muchas veces en las mujeres calan. O puede ser viceversa. Al hombre no le gusta que le falten el respeto. Y muchas veces le puede decir, no sirves para nada. O lo comparas con otro hombre. No lo comparen conmigo, por favor, es muy difícil. Y lo comparan con otro hombre. Si tú fueras como fulano, si tú ganaras lo que el otro gana, ¿no? Dios ha creado a tu hombre y a tu mujer únicas. No hay dos iguales. Te pueden parecer, pero no son iguales. Por ahí dicen, mujer que no molestes hombre. Mentira. Están juntos para complementarse y no creer esas mentiras y esos dichos que la gente dice constantemente. Esas pequeñas cosas trauman a las personas. Y lo que Elliot nos ha querido decir con esto es que tenemos que controlar nuestra lengua. Que de nuestra lengua salgan palabras para edificar a las personas. Que de nuestra lengua salgan palabras para exhortar a las personas. Muchas veces como padres a nuestros hijos les decimos, no sirve para nada, no estudias, mira que vas a ser de grande, un vago, yo no te voy a mantener, te voy a botar de la casa. En lugar de decirle, ¿sabes qué? Tú eres lindo, tú eres bueno, tú eres trabajador, tú eres estudioso, tú vas a salir adelante, tú vas a ser una gran persona. Usamos la lengua más bien para ofender y destruir en lugar de usarla para exhortar y edificar. Y yo creo que este es un momento que todos debemos recapacitar y cambiar el curso de la manera como hablamos. Porque es muy importante. Muchas personas, quiero decir, no están en la iglesia porque no quieren venir porque aquí hay una persona que los ofendió. Y somos cristianos, ¿no? Y él habló del perdón. Tenemos que pedir perdón. Aunque tú puedes creer, no, pero es que yo no le he hecho nada a él. Eso no es lo que dice la palabra. Pídele perdón aún por los malos pensamientos que has tenido de la persona. Pide perdón. Ahora, si la persona no te perdona, ahí quedó. Pero ya tú hiciste la parte que te corresponde. Ahora falta que ella en algún momento venga y reciba el perdón y se arreglen las cosas, ¿no? Entonces, una exhortación muy buena de parte de Elliot a través de la palabra, ¿no? De que tenemos que cuidar nuestra lengua de lo que decimos, ¿no? A veces le decimos a alguien que tú eres muy feo. Y es verdad que es feo, pero ahí podemos mentir un poquito, ¿eh? Controlemos nuestra lengua, iglesia. Controlemos nuestra lengua. Porque eso crea división, crea resentimiento, crea una serie de problemas que nosotros ni nos imaginamos.
nosotros no nos imaginamos, y de repente 20 o 30 años después va a venir un joven por ahí a una consejería. Lo que pasa es que cuando yo tuve 5 años mi papá me dijo esto. Cuando tuve 4 años mi mamá me dijo esto. Y se lo creyó. No sirve para nada. Y ahí está, no sirve para nada. Ella creyó esa palabra. La lengua es poderosa. Controlemos nuestra lengua, iglesia. Bien, quiero también decirles que de la única manera que vamos a poder controlar esa lengua es si tenemos el fruto del dominio propio. Y ese fruto del dominio propio viene a través de tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y puede ser que aquí, en estos momentos, hayan personas que no hayan recibido a Cristo en su corazón, y si no lo han recibido, o si se han alejado, de repente no tienen el poder del Espíritu Santo. Y si no tienen el poder del Espíritu Santo, no van a poder, valga la redundancia, ejercitar ese dominio propio. Entonces yo quiero el día de hoy invitar a aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo a que lo reciban, para que tengan ese poder, ese dominio propio. Quiero pedir a la iglesia que esté con la cabeza baja, gacha, no tiene nadie que mirar a nadie, pero quiero decirles, si hubiera aunque sea una persona, y quiero también aclarar, esto no es un cambio de religión, esto no es un cambio de iglesia, esto es simplemente recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador para tener la esperanza de la vida eterna, ¿ok? Y tener una relación personal con Jesucristo, a quien puedes acudir en momentos de necesidad. Él está ahí para ti. Es más, Él está aquí ahorita. Cuando 2 o más están reunidos en su nombre, dice la palabra, Él está presente. Así que, por favor, con la cabeza agacha, iglesia, yo quiero preguntar, si hubiera que sea uno que quisiera recibir a Cristo, que ahí donde está en su asiento, nadie lo está mirando, que levante su mano. Sin vergüenza, uno aunque sea, o 2 o 3. O que de repente pues se han alejado de Cristo y necesitan reconciliarse con Él. ¿Hay alguno? Yo sé que hay alguno, sino que se chupa. Bueno, voy a hacer la oración de todas maneras, y si al final esta persona quiere venir donde mí a conversar lo que ha hecho, pues con gusto le vamos a explicar, le vamos a dar una Biblia, le vamos a dar un folleto donde explica todo. Así que, con la cabeza agacha, oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Aquel o aquellos que quieran recibirte, que repitan después de mí. Querido Dios, reconozco hoy que soy un pecador. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. A partir de hoy soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.